Ahí, fíjate. Listo, ya está grabando ya, así que... Bien, muy bien, comenzamos. Bien. Bien, voy a compartirlo. Me avisan si no lo ven. Sí. Un momentito. Bien. Supuestamente ahora tienen Power en la pantalla. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí se ve, profe. Muy bien. Bien. Esta unidad, la unidad 4, que vamos a hablar de relación entre variables, ¿sí? La idea es un poquito, bueno, nosotros lo que estuvimos hasta ahora realizando es un análisis sobre datos univariados, o sea, con una sola variable. Tomábamos una variable y comenzábamos a analizarlas, ¿no? Como por ejemplo la talla, el peso, número de hijos, ¿sí? Y comenzamos a hacer un análisis exploratorio, en realidad, ¿no? Desde utilizando los distintos métodos o pasos o procedimientos de la estadística. Aquí la idea es un poquito salir de ese, porque es totalmente distinta la perspectiva de esta unidad, de este eje, ¿sí? Porque comenzamos a trabajar con dos variables. ¿Pero en qué sentido? Y lo que buscamos es analizar, primero en realidad, ver si existe alguna relación entre esas dos variables, ¿sí? O entre varias variables, pero nosotros solamente tomamos dos variables. En la realidad, la relación entre dos variables es algo, sí, que no se da a menudo, pero porque en realidad la relación se da entre varias variables, ¿sí? Que algo modifique o cause o sea consecuencia de algo generalmente no es por una sola variable, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer la situación económica, ¿sí? No es por una sola variable, no es a lo mejor por una deuda que el país tiene, son muchas variables, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es justamente tomar dos variables y analizarlas, ¿sí? Lo mismo, la conducta una vez es de un alumno o de un niño, ¿sí? Generalmente no se debe solamente a una variable, ¿sí? Realmente creemos que, o se cree que solamente se debe, o porque, entre comillas, porque ya viene, como quien dice, costumbre en la casa, o porque no tiene padre, bueno, no. Puede darse por diversas variables, ¿sí? Bueno, en ese caso tendríamos que hacer un análisis multivariable, pero nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? No tenemos las herramientas necesarias para hacer eso. Bueno, ¿en qué consiste esto? Más o menos, a ver, darle una idea con un ejemplo. Vamos a suponer que tomamos, ¿sí? Esta característica nuestra de tener como alumno un rendimiento académico, ¿sí? Ese rendimiento académico que tenemos, sea buena, mala, baja, alta, media, ¿sí? Como lo quieran calificar, ¿sí? Se debe a distintos aspectos, ¿sí? Se debe a otras variables, como por ejemplo, puede porque o no incidir el tiempo que dedico a ver la televisión, porque si me dedico solamente a ver la tele y no me pongo a estudiar, obviamente que mi rendimiento no va a ser bueno, ¿sí? Y es común saber también de que si no miro la tele y solamente estudio, y obviamente que mi rendimiento va a ser bueno o muy bueno. La escolaridad de la madre, ¿sí? Eh, incide, ¿sí? Esta variable, y sí puede incidir. Si yo estoy en mi casa y necesito ayuda,
¿sí? Y bueno, y si mis padres no, como nos pasa a menudo a nosotros que somos de épocas de generaciones anteriores, nuestros padres no tuvieron la posibilidad de ir a una escuela, a un colegio, universidad, etcétera, ¿no? Entonces no tienen esa escolaridad y el apoyo que necesitamos, ¿sí? Son variables que también inciden, que pueden o no incidir, ¿sí? También la escolaridad del padre, ¿sí? Nuestro coeficiente intelectual, ¿sí? Queramos o no, el coeficiente intelectual incide, ¿sí? O es una variable preponderante a la hora de medir el rendimiento académico nuestro. El salario familiar mensual, y uno dice, bueno, ¿qué tendrá? Y sí, si a lo mejor no, en mi casa no tengo lo necesario, bueno, para poder estudiar o solamente dedicarme a estudiar y tener un buen rendimiento académico, voy a tener que salir a trabajar, ¿sí? Como quien dice, entre otras cosas, ¿no? El número de integrantes del grupo familiar, ¿sí? Si somos muchos, pocos en la casa, ¿sí? La cantidad de hermanos, ¿sí? El número de hermanos, el número de integrantes de la familia incide también, puede no incidir también en el rendimiento académico. El tiempo destinado a practicar deporte, y uno dice, ¿qué tendrá que ver? Y está dicho que si solamente me dedico al deporte, alguna vez dejo mis estudios o mi rendimiento tampoco es bueno. También la distancia que se vive a la escuela, ¿no? En un alumno, sí que vive muy lejos, obviamente que solamente se va a dedicar a llegar a la escuela, ¿no es cierto? Y no a estudiar. El tiempo destinado a la lectura, si la lectura incide bastante en el rendimiento académico, ¿no? Si a mí no me gusta leer, y obviamente como que no me gusta estudiar, ¿sí? Y la edad, ¿sí? La edad es preponderante también, ¿sí? En un rendimiento académico, ¿no es cierto? ¿Sí? Para eso están las etapas en las cuales tengo que dedicarme a estudiar, ¿no? Si estoy en un nivel, para un nivel primario, no voy a un nivel secundario, ¿no? Bueno, todas estas variables, ¿sí? Que he puesto a consideración luego del rendimiento académico, ¿sí? Inciden en realidad en la variable rendimiento académico. Y así podemos ver que, fíjense que la multivariedad de, eh, de variables o características que inciden de alguna forma u otra. Por eso hoy le hablaba en realidad no tendríamos que hacer un análisis de relación entre dos variables. La realidad nos lleva a que tendríamos que analizar varias variables, ¿sí? En lugar de una o dos. Pero, como les había dicho, esto no nos da a nosotros como para poder hacer ese análisis de multivariable, ¿sí? Entonces ¿sí? Tomaremos dos variables, ¿sí? Por ejemplo, nos interesa el rendimiento académico y veremos de qué forma u otra, ¿sí? Incide o puede no incidir, por ejemplo, el coeficiente intelectual, que obviamente sabemos, por razones obvias, que el rendimiento académico incide, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar dos variables. Vamos a tener una variable independiente, ¿sí? Y una variable, ¿sí? Dependiente. La variable dependiente, o también se lo denomina variable respuesta, ¿sí? Lo que va a responder obviamente a la variable independiente, y a la variable independiente, o también se lo llama variable explicativa o regresora. La variable dependiente, en nuestro caso, ¿sí? Si vamos para atrás, ¿sí? Sería el rendimiento académico. Nuestro rendimiento académico está dependiendo de alguna de esas variables, ¿sí? Y la variable independiente sería como por ejemplo la edad, coeficiente intelectual, etc., ¿sí? Bueno, de esas dos variables es la que nosotros vamos, ¿sí? A trabajar. Por eso es bueno también distinguir
¿no? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? ¿Sí? Está dicho que la variable independiente es obviamente la que va, de alguna forma, va a explicar, ¿sí?, a qué se debe el comportamiento, ¿sí?, de la variable dependiente. Esa variable dependiente o respuesta, justamente por eso se llama variable respuesta, va a dar respuesta a la variable independiente. ¿Sí? Es como decir, bueno, el rendimiento académico, ¿a qué se debe mi rendimiento académico? ¿Sí? ¿Por qué mi rendimiento académico es bajo, o por qué es alto, o por qué medio, o por qué está pasando esto? ¿Sí? ¿Se debe a que mi coeficiente intelectual es alto, es bajo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos una variable dependiente, que es el rendimiento académico, y la variable independiente, que sería el coeficiente intelectual. Entonces la idea es esa, tomar dos variables y distinguirlas, ¿sí? Variable independiente y variable dependiente. Esas variables, para estudiar la relación entre esas dos variables, obviamente tendríamos que tomar, ¿sí?, una situación en la cual nosotros queremos saber si existe relación o no. Y si existe relación, ¿sí?, entre esas variables, como les dije, tendríamos que distinguir cuál sería la dependiente y cuál sería la independiente. En ese sentido, nos interesa saber la relación. Primero, si existe relación, porque puede ser que no exista relación, ¿sí? Si existe relación, ¿sí?, esa relación, ¿cómo se da? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? Generalmente, si se toma una muestra, ¿sí?, vamos a suponer, en nuestro caso decíamos rendimiento académico con coeficiente intelectual. Bueno, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra de 10, 20 alumnos y le preguntamos, a ver, ¿cuál es tu rendimiento académico? ¿Sí? ¿Y cuál es tu coeficiente intelectual? A esos 10 alumnos. Uno dice, bueno, ¿cómo mediríamos el rendimiento académico? El rendimiento académico se puede medir de distintas maneras, ¿sí? Desde la nota de los parciales que obtuvo hasta la cantidad de materia aprobada que puede tener, ¿sí? Porque debe ser numérica, obviamente, que para poder hacer un análisis, ¿sí?, las dos variables deben ser cuantitativas, ¿sí? No importa si es discreta o continua, ¿sí? Pero deben ser cuantitativas. Una vez que establezco esta diferencia, ¿sí?, como le había dicho, pido esos datos, ¿no? Tomando de esa muestra. Entonces, al solicitar esos datos, ¿sí?, me queda formado una tabla como la siguiente. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, que lo llamamos X, como ya habrán visto, ¿sí?, y la variable dependiente, que sería Y o Y. En nuestro caso, la variable independiente, ¿sí?, es el coeficiente intelectual, y la variable dependiente es el rendimiento académico, ¿sí? Por cada alumno lo que nos van a dar es, bueno, vamos a suponer que nos dice, bueno, mi rendimiento académico, ¿sí?, perdón, mi coeficiente intelectual es tanto, ¿sí?, y por lo tanto, mi rendimiento académico es tal, ¿sí? O sea, por cada individuo, ¿sí?, por cada sujeto, voy a tener, ¿sí?, un par de números. Ese par de números le va a corresponder a ese sujeto, donde cada elemento de cada par va a corresponder a una variable. Y así tenemos otro sujeto que va a tener lo que le corresponde, el dato que le corresponde a la variable independiente y el dato que le corresponde a la variable independiente. Y así sucesivamente, ¿sí?, hasta obtener el total, ¿sí?, de datos en la muestra. Hoy hablábamos, bueno, de tomar una muestra, ¿sí?, o de preguntar, tomo de 10
de 10, 20 alumnos, ¿no? A la cantidad o números de pares, ¿sí? Lo llamamos n, ¿sí? Que sería, n sería el número de sujetos. ¿Sí? Bueno, a ese par último, ¿sí? De esa muestra lo llamamos x sub n y sub n. Pero acá lo que en realidad hay que establecer, ¿sí? Es que yo de cada sujeto, de cada objeto, lo que saco es el dato de la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? Como él decía, bueno, yo quiero establecer, ¿sí? Si en ese grupo existe una relación entre el rendimiento académico y su coeficiente intelectual. Entonces, qué voy a extraer? O que voy a sacar los siguientes datos. Voy a preguntar a cada uno cuál es su rendimiento, ¿sí? Y cuál es su coeficiente. Y para cada alumno, o cada sujeto, voy a tener ambos datos, ¿sí? Entonces, cada par es para cada alumno. Entonces, si tenemos 10 alumnos, pues mi muestra de 10 alumnos tendría que tener 10 pares. Si son de 20, 20 pares, ¿sí? Y ahí es donde me pregunto, entonces, en este grupo, ¿existe relación entre su rendimiento y su coeficiente intelectual? Y eso tendría que establecerlo, tendría que estudiarlo, hacer un análisis, ¿sí? Bueno, esto generalmente como estamos hablando, bueno, un poquito para atrás, como estamos hablando, fíjense, de dos variables, una variable independiente y una variable dependiente, o sea, X e Y. Eso tendríamos que retrotraernos cuando vimos en la secundaria, ¿sí? Que la variable independiente y la variable dependiente se lo podía graficar, ¿sí? En un eje de coordenadas, ¿sí? Como la siguiente. En el eje de coordenadas, en el eje horizontal, colocamos la variable X y en el eje vertical la variable Y, ¿sí? De esa manera. O sea, la variable independiente en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical. Para cada par de datos le va a corresponder, ¿sí? Un cierto número. Siempre estableciendo cierta escala, lo que ustedes crean conveniente la escala, de 1 centímetro, 2 centímetros. Realmente hoy se lo puede graficar en Excel, ¿sí? O en cualquier software. ¿Sí? O si no, establezco escalas. Para cada par, ¿sí? Vamos a suponer para una inteligencia de, si vamos a suponer que medimos en una escala del 1 al 10, ¿sí? Y el rendimiento también de una escala al 10, de 1 al 10, ¿sí? Entonces para cada par lo que me va a dar es un punto, ¿sí? Cada punto corresponde a cada par del número, a cada X, Y, ¿sí? Y así puedo establecer si son 3 alumnos, o 3 sujetos, 4 sujetos, 5. Si cada punto va a ser lo que denominamos el par de números X, Y. En este caso sería el par, en nuestro ejemplo, rendimiento y coeficiente intelectual, ¿sí? Bueno, y así podemos tener un montón de puntos, sí que se van dispersando en la gráfica. Y eso lo llamamos diagrama de dispersión, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que hacemos, ¿no? Es decir, bueno, si un alumno tiene nota 3 y coeficiente 10, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que cada punto eh, me indique la relación entre esos dos datos, entre 3 y 10, ¿sí? Entonces, me genera este conjunto de puntos que estarían ubicados de distintas maneras dependiendo de cómo se distribuye esos par de puntos, ¿sí? O sea, depende del comportamiento del grupo, de ese grupo referido a las dos variables. Como le digo, las dos variables, si lo tenemos en los ejes, una en el eje X y otra en el eje Y, ¿sí? También lo llamamos al eje X, lo llamamos abscisa, y al eje Y lo llamamos ordenado, ¿sí? Bueno, eso en particular, fíjense, lo primero, siempre vamos en ese orden, ¿no? Lo primero que tenemos es la tabla de
vamos a llamarlo tabla de valores, ¿sí? Donde tengo, ¿sí?, los datos con respecto al eje X y el eje Y. Son reales, ¿no? Porque fui y los saqué de un grupo, ¿sí? Son datos reales que existen. Esos datos los voy a graficar, ¿sí?, en un diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión lo que se genera son puntos. Cada punto vendría a ser un sujeto la cual le corresponde una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Eso es lo segundo que hago. Es el diagrama de dispersión. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque ya me lleva, ¿sí?, a una idea de cómo es el comportamiento, ¿sí?, de una variable con respecto a otra en ese grupo. Acá lo que puedo ver, si observo así de grandes rasgos, que cuando mayor es X, cuando más grande es X, Y es más chico, ¿sí? Se va haciendo menor. Cuando X, por ejemplo, tomen este punto, ¿no? Este punto le corresponde en X, ¿sí?, 7 y algo. Y en Y le corresponde 3. Entonces subió X, pero bajó Y, ¿sí? Y lo mismo con estos puntos. Entonces, pues yo decía, estos puntos en un diagrama de dispersión ya me dan la idea del comportamiento de esa variable, en este grupo por lo menos, ¿sí? Por eso es importante hacer un diagrama de dispersión. Bien, luego, una vez que tenemos eso, lo que hacemos, comenzamos a hacer el análisis, ¿sí? El análisis se hace de dos formas. Se hace un análisis de correlación y un análisis de regresión, ¿sí? O sea que como que consta de dos etapas. No serían etapas, en realidad es indistinto. Primero se puede hacer una, después otra. Eso cada uno después establece qué tipo de análisis hace primero y qué después. Profe, le hago una consulta antes que continúe con esta parte. Con respecto al cuadro anterior de dispersión, entonces cuando se hace ese cuadro, se podría decir que la dispersión es mayor que la variable o que la variable es mayor que la dispersión. No lo puedo, o sea, puedo no decir nada todavía. Lo único que voy a hacer es graficar nada más, ¿sí? No puedo sacar ninguna conclusión. Lo único que te va a dar una idea, ¿sí? Porque Bien, si esa nube de puntos, ¿sí?, te dan, vamos a suponer, todas dispersas y ya me está diciendo que no hay relación, ¿sí? Si te da una forma, la forma como que se van alineando en una curva o una recta, quiere decir que hay alguna relación. Pero si los puntos son todos dispersos, no te está diciendo nada, ¿sí? bien, Por eso decía que el diagrama lo que me hace es ubicarme, ¿sí? Nada más. Después no va a servir obviamente para graficar, pero por ahora ubicarme solamente. Pero se hace sí o sí el diagrama de dispersión, que es seguramente lo que le van a pedir cuando hacen un ejercicio, ¿sí? Bueno, decía, se hace dos tipos de análisis, de correlación y de regresión. El análisis de correlación, ¿sí?, el objetivo es medir la intensidad, ¿sí?, y qué sentido, y el sentido de la relación entre las dos variables. Si la intensidad se refiere a la fuerza de la relación, o la fuerza de la relación entre ambas variables. Es decir, puede ser que exista relación, pero es muy débil, no hay mucha relación, ¿sí? Que a veces no convence que decir, bueno, existe relación, pero hay algo. O puede ser una relación muy intensa, ¿sí?, que una dependa mucho de la otra, ¿sí? Como por ejemplo, sabemos nosotros que el rendimiento académico de manera general depende mucho del tiempo de estudio, ¿sí? Entonces ahí hay una relación, sí, intensa, porque si no le dedico tiempo a estudiar, obviamente que mi rendimiento académico va a bajar. Si yo le dedico mucho tiempo a estudiar, y quiere decir que mi rendimiento académico va a ser alto. Entonces entre esas dos variables, digamos, hay una relación intensa, ¿sí? O sea, y el análisis de correlación mide eso, mide la intensidad, la fuerza de la relación, ¿sí? Y el sentido.
Y el sentido se refiere a que puede ser que una es la variable aumente, ¿sí? Aumente, es decir, aumento el tiempo de estudio. Si yo sé que aumento el tiempo de estudio, ¿sí? Mi rendimiento va a ser alto. Si disminuyo mi rendimiento de estudio, mi tiempo de estudio, y obviamente que mi rendimiento va a ser bajo. Entonces estoy midiendo el sentido, o sea, aumenta uno, aumenta el otro. En algunos casos son inversas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aumenta una de las variables y la otra disminuye. Puede pasar eso también, ¿por qué no? ¿Sí? Y eso mide el análisis de correlación. Ese es el objetivo del análisis de correlación, medir eso. Y en el análisis de regresión, lo que mide si es la tendencia que tiene esa relación, ¿sí? Y la forma, ¿sí? La forma que tiene. La forma puede ser la forma curvilínea, ¿sí? Parabólica, lineal, es la que nosotros damos, solamente la lineal, ¿sí? Es decir, que tiene forma también esa reacción, que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque hay un objetivo fundamental. Porque el análisis de regresión, que es que estima, el objetivo del análisis de regresión sobre todo es estimar el valor desconocido de una variable, eso es cuando no conozco una variable, ¿sí? Pero sí a partir de la otra variable que sí conozco, ¿sí? Esa es una característica del análisis de regresión. Me permite hallar, ¿sí? El valor de una de las variables que no conozco, ¿sí? Sabiendo la otra, obviamente, si no, difícil hallarlo, digamos, ¿sí? Bueno, esos dos tipos de análisis vamos a hacer cuando tomamos, ¿sí? Una muestra donde queremos saber la relación entre las dos variables, ¿sí? Se hace esos dos tipos de análisis, ¿sí? Bueno, comencemos con el análisis de correlación, ¿sí? Hoy hablamos de los puntos, cómo se dispersan los puntos, ¿sí? Si hago un diagrama de dispersión. Todos pueden estar dispersos, no pasa nada entre ellos, están todos dispersos, o juntarse de alguna forma, esos puntos se van agrupando, ¿sí? Queriendo conformar como una curva o una línea, ¿sí? Cuando pasa eso, quiere decir que hay relación, ¿sí? Puede ser una relación curvilínea positiva o puede ser negativa, depende de cómo se va, cómo se ve, ¿sí? Pero me estoy acercando, después yo le decía, el diagrama de dispersión, cuando hago esos puntitos, ya me está diciendo si existe o no relación, ¿sí? Y eso es lo bueno, ¿sí? Y eso hablábamos hoy de la forma, ¿no es cierto? Acá fíjense la relación curvilínea, cómo se va acercando una parábola, por ejemplo, se llama parábola, con la forma de la U, ¿sí? Y cuando no existe relación, ¿sí? Fíjense que los puntos están todos dispersos, como que no se va alineando a ninguna curva o a ninguna recta o línea, ¿sí? Eso están todos dispersos, y en ese caso es como no tenemos relación, no hay relación entre las dos variables, ¿sí? La que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Es aquella donde cuando los puntos, ¿sí? Del diagrama de dispersión, ¿sí? Se van acercando a una línea recta, ¿sí? Se van suavizando de una forma o van conformando puntos como alineados, ¿sí? O cerca de una recta. Esa relación se llama lineal, ¿sí? Esa relación o esa correlación lineal es lo que a nosotros nos interesa y al cual nos vamos a buscar a estudiarla, ¿sí? Puede ser positiva o negativa. Eso le decía el tema del sentido. ¿Por qué es positiva? Porque si ustedes pueden ver, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Al aumentar X, ¿sí? También aumenta Y, ¿sí? Por ejemplo, este punto tiene un valor alto en X, pero también tiene un valor alto en Y, ¿sí?
y así para cualquiera. Aumenta el valor de X, también aumenta el valor de Y. Por eso se dice que es positiva o directa. Y cuando disminuye, por ejemplo, este punto tiene un bajo valor en Y, en X, pero también en Y. Entonces, menor valor en X, menor valor en Y. Se da una relación positiva, se dice. Distinto en este, ¿sí? Que van a ver que aumenta X, ¿sí? Pero disminuye Y. ¿Mm? Es decir, este punto, por ejemplo, le corresponde un valor alto en X, pero si voy en Y, ¿sí? Le corresponde un valor bajo, ¿sí? Eso se dice relación lineal negativa o inversa. ¿Sí? O sea, ya nos podemos dar cuenta ya en los puntos qué tipo de relación o si va a haber o no relación. Nada más que no podemos confirmar, porque nadie confirma algo, y menos en estadística o en la ciencia exacta, nadie confirma solo con mirar. ¿Sí? No puedo decir, bueno, ahí existe relación porque yo veo. No, lo tengo que confirmar. Y a eso vamos. Bueno. El objetivo, ¿sí? Fundamental del análisis de correlación, recuerden que estamos en el análisis de correlación, después vamos a tener el análisis de regresión. El objetivo fundamental del análisis de correlación, como les decía hoy, es medir la intensidad, ¿sí? De la relación lineal entre ambas variables. La intensidad, o sea, si la relación es fuerte o débil, porque puede haber relación entre ambos, ¿sí? Entre ambas variables, pero puede ser que sea muy débil, o sea, no tenga mucha importancia, ¿sí? O puede ser intensa, ¿por qué no? Bueno, ese es el objetivo fundamental del análisis de correlación. Bien, esa correlación positiva puede ser débil o fuerte, o lo contrario, puede ser una correlación negativa, débil o fuerte. ¿Cuándo sería débil? Fíjense, cuando es débil, los puntos se van alineando, ¿sí? Entre comillas, más o menos, ¿sí? Pero en forma dispersa todavía los puntos. En cambio es fuerte, ¿sí? Cuando sí ya se van aproximando a una recta, ¿no? Una recta, una línea, ¿sí? En ese sentido decimos que la correlación ahí es fuerte y la otra sería débil, ¿sí? ¿Cómo se halla? Sí, esto lo vemos nosotros, un ratito, de forma gráfica, lo observamos, lo podemos ver, pero no lo podemos confirmar. ¿Cómo se puede confirmar o asegurar esto? Y a través de un coeficiente, a través de un número, ¿sí? Ese número, ese coeficiente que mide dicha correlación, la relación entre dos variables, se llama coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? O como quieran leer, Pearson, ¿sí? Este coeficiente de correlación de Pearson hay que hallarlo, ¿sí? ¿Y cómo se halla? A partir de los datos de cada variable, ¿sí? Recuerden que teníamos la tabla, ¿sí? De la variable y, perdón, la variable x independiente y la variable y que sería la dependiente, ¿sí? Y la relación entre ambas, ¿no? O sea, yo tomo los pares ordenados es por algo, ¿sí? Es decir, lo que teníamos, ¿sí? O tomábamos, ¿sí? Una muestra, o tenemos que tomar. Si yo quiero saber si existe relación entre dos variables, en una muestra tengo que tomar esa muestra. La cantidad de sujetos u objetos que tomo para comprobar si existe relación, esa cantidad lo seguimos llamando n, como siempre lo hacemos hasta ahora, ¿sí? O sea, tomamos 10 alumnos, n sería 10. Tomamos 10 PS, bueno, n sería 10, ¿sí? Es decir, en la cantidad de objetos en la cual vamos a tomar, le llamamos n.
Y tomamos la muestra, ¿sí? Como hoy hicimos, ¿se acuerdan que formábamos una tabla, la variable x, la variable y, y cada valor de cada una de las variables que forman los pares, ¿sí? Hasta x sub n, o sea, hasta el último dato, del sujeto o del último sujeto. Bueno, una vez que tengo esto, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es conveniente construir esta tabla que le digo ahora, ¿no? Voy a agregar una columna más una vez que tengo estos datos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, salgo y le doy un ejemplo. Este es un ejemplo, ¿no? Suponemos, si tomé 10 alumnos, ¿sí? Y les pregunté una de la variable, ¿sí? ¿Cuál es? O le tomé un test o algo donde me dé el coeficiente intelectual. O sea, la variable X sería inteligencia y la variable Y sería rendimiento académico. Donde el rendimiento académico se mide por la nota media final, o sea, el promedio de notas, ¿sí? Y tengo los 10 alumnos, el primer alumno tiene un coeficiente intelectual de 9, o sea, alto, ¿sí? Pero su rendimiento académico es 5. El otro 9,50, pero su rendimiento académico es 5,50. El que sigue su coeficiente intelectual es 6, su rendimiento académico es 4, ¿no? Y así voy. Acá hay uno que tiene 9 de coeficiente intelectual y su rendimiento académico también es 9. Bueno, y así cada uno, ¿no? Eso sería un ejemplo. Bueno, eso es lo que tenemos que tomar primero, la tabla. Esa tabla donde estén discriminados los datos para cada variable, ¿sí? Y para cada alumno, o para cada sujeto o objeto, ¿está? Entonces acá lo que intentamos es saber, o cuál sería el objetivo, ver si de alguna u otra forma existe relación entre estas dos variables, ¿no? Si el rendimiento académico depende de la inteligencia o existe algún tipo de relación. Para eso tengo que tener esta tabla, ¿sí? Bien, volvamos, ¿sí? Entonces decía, de que se asusten. Entonces decía, ¿no? Tenemos la tablita, ¿sí? Donde tenemos los datos, así como recién le mostré. Tenemos estos datos, ¿sí? Hasta el último. Puede ser 10 datos, 20 datos, par de datos, mejor dicho, porque uno para X, otro para Y, ¿sí? Agrego una columna, ¿sí? Donde voy a hallar el cuadrado de las X, ¿sí? El cuadrado de la X, ¿qué significa eso? Que te voy a tener que multiplicar las X al cuadrado, ¿sí? Luego el cuadrado de las Y, después multiplico X por Y, ¿sí? Entonces, una columna, como dice ahí, una columna con el cuadrado de las X. ¿Sí? Cuadrado de las X. Otra columna con el cuadrado de las Y. Y una tercera columna, el producto de las X por las Y. ¿Sí? Hago para cada par de datos. ¿Sí? De la variable X, la variable Y. Hago esas tres columnas, la primera y la segunda ya la tengo, pero las tres últimas las tengo que hacer. Bueno. Luego, sumo las X. ¿Sí? Sumo las X. Hago lo propio con las Y, sumo las Y. Ya saben que ese sigma significa sumatoria. Entonces sumo las Y. Las X cuadrados, que todas las eleve al cuadrado, también voy a sumar. ¿Sí?
Las y al cuadrado también, ¿sí? Y también las x por y voy a sumar. O sea, sumo todas. Después, ¿sí? ¿Dónde está? Fíjense que tenemos acá, ¿sí? Tenemos la suma de la x y acá tenemos la suma de la y. Esas, ¿sí? Esas las voy a elevar al cuadrado. O sea que esa suma las elevo al cuadrado. ¿Sí? Lo pongo ahí abajito porque necesito para mostrarle algo, ¿no? También hago lo propio con la suma de la y. Todos son cuantitativos, o sea, todos son números. Eso todo lo tengo que sacar. ¿Sí? Una vez que tengo esa, ¿sí? Voy a hallar, con esos datos voy a hallar el coeficiente. ¿Sí? Fíjense que eso me sirve y es útil para hallar un coeficiente, un número que me va a decir si existe o no existe relación entre las dos variables, entre x e y. ¿Sí? Bien, ¿cómo se obtiene ese número? A ese coeficiente lo llamamos R, generalmente con R en minúscula, el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Esa R se obtiene de la siguiente forma, que obviamente ustedes van a tener la fórmula como las otras, ¿no? Eso es igual a la división, ¿sí? Entre, voy colocando todo lo que haya allá, ¿no? Toda esa sumatoria voy colocando acá. Primero coloco n, que es la cantidad de alumnos o sujetos que tomé, ¿sí? Son 10, bueno, coloco 10, son 10 y son 5, son 5. No hay, ¿sí? No es necesario que sea mucho, poco, ¿sí? Obviamente, si cuando más son, mejor, ¿sí? Más aproximación y más exacto es el coeficiente que voy a sacar. Luego eso multiplico por la suma de las x por y, que está acá abajo, en la última columna, ¿sí? Resto, ¿sí? La suma de x, que sería la suma de toda la x, la primera columna, por la suma de la y, que es la segunda columna, ¿sí? Abajo, ¿sí? La raíz cuadrada, no se preocupen, eso hace la calculadora, sacar la raíz, de, en primer lugar, ¿sí? N por la suma de las x al cuadrado, que sería la tercera columna, la suma de la tercera columna, ¿sí? Menos la suma, o mejor dicho, el cuadrado de la suma, que es el que hicimos al final, así que está bien abajo ahí, a la izquierda. Eso por un lado, ¿sí? Eso me va a dar un número. Una vez que obtengo eso, multiplico, ¿sí? Por lo mismo, pero ahora, o sea, por n, por la suma de las y al cuadrado ahora, o dice x al cuadrado, ¿sí? Menos la suma de las y al cuadrado, ¿sí? Y eso da un número. Una vez que obtengo de cada corchete un número, multiplico y después saco la raíz. Y por último divido, ¿sí? Bueno, eso, con eso obtengo, ¿sí? Esa R. O sea, obtengo el coeficiente de correlación de Pearson. Es un número que me va a medir, ¿sí? La correlación entre las dos variables. Me va a decir varias cosas. Me va a decir, ¿sí? Lo que hoy decíamos, el objetivo. Primero me va a decir si existe relación. Segundo me va a decir la intensidad de dicha relación. Y tercero también me va a decir el sentido de dicha relación. O sea, si es negativa o positiva, como vimos. ¿Sí? Ahora, es cierto, es una fórmula grande, ¿sí? Incluye mucho trabajo sobre todo, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos si hacemos bien el cálculo? ¿Sí? Bueno, en la práctica van a resolverlo. Eso sé, porque dicho coeficiente, si nos da un número muy grande, no da un número extravagante. Siempre da un número que va a estar entre
1, ¿sí? Y menos 1. Entonces, el campo de variación de ese coeficiente va a ser de menos 1 hasta 1. ¿Sí? Si me da más de esos valores, quiere decir que está mal. ¿Sí? No me puede dar un número grande. ¿Está? Bueno, ese es el coeficiente de correlación de Pearson y ese numerito, ese coeficiente, me permite, ¿sí?, medir esas tres cosas. ¿Sí? No medir, en realidad me da esas tres informaciones. ¿Está? Bien. Profe, Sí, disculpe, yo me perdí en una parte cuando, porque en el cuadro aparece x, la sumatoria de x elevado al cuadrado, y después aparece de vuelta la sumatoria de x elevado al cuadrado, pero entre paréntesis. ¿Cuál claro, sería la diferencia? porque esta es, volvamos. Vuelvo. Total, esto pues yo le dejo el power. ¿Sí? Estaba alzando unos power que están, ¿sí? Fíjate, la suma de las x, nosotros habíamos dicho así, a ver, yo tengo, ¿qué voy a tener? Yo lo único que voy a tener es este cuadrito, ¿sí? Solamente ese. O sea que voy a tener, disculpe que salga un ratito, así le muestro, yo lo que voy a tener un cuadro como este, ¿sí? X e Y, ¿sí? X la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, ejemplo, variable independiente inteligencia y variable dependiente rendimiento académico. Y ahí tiene X1, tiene 10 datos, ¿sí? O sea que son 10 alumnos que le pedí su inteligencia, cuál es su inteligencia medido como coeficiente intelectual y cuál es su rendimiento medido como nota media o promedio final, ¿sí? Eso vamos a tener nosotros, nada más que eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con eso? O sea que en un principio, ¿sí?, lo único que vamos a tener, ¿sí?, es solamente este cuadrito. Así comenzamos, ¿sí? Esta información, si no lo tengo, es como que voy a recopilar esos datos, voy, tomo 10 alumnos, 10 sujetos y le pregunto ambas cosas. Yo tengo esa tabla. A eso yo tengo que agregarle, ¿sí?, 3 columnas más, ¿sí? Donde en la primera columna voy a hacer el cuadrado de las X, ¿sí? De todas las X. El segundo, el cuadrado de la Y. Y el tercero, el producto entre X por Y, ¿sí? Así. Y cuadrado y X por Y. De cada uno, ¿sí? Luego, sumo, ¿sí? Sumo las X. Como me da, sumo. Coloco la suma, dejo la suma ahí. Después sumo la columna de las Y, ¿sí? Solamente la Y, no Y cuadrado, ¿sí? Después sí, sumo las X de X cuadrado, sumo la de Y al cuadrado, o sea, sumo todas las columnas, y la de X por Y. Luego tomo, fíjate ahí, la primera columna dice la suma de la X, la suma de la X, eso me va a dar un número. Esa suma de la X lo elevo al cuadrado, ¿sí? Por eso está muy relacionado, o sea, la suma de las X ya lo voy a tener. ¿Qué hago? Y lo elevo al cuadrado nada más y obtengo este, que está abajo, ¿sí? Lo mismo hago con la suma de la Y. Esto ya lo voy a tener porque sumé todo, ¿sí? Ya lo voy a tener. Después, ¿qué hago? Ese número que obtengo lo elevo al cuadrado, ¿sí?, y con eso obtengo la suma de las Y al cuadrado, ¿sí? De ahí salen eso. Las otras salen de sumar las columnas. Esas dos, en cambio, salen del resultado, ¿sí?, de las dos primeras. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bien. Entonces de ahí sacamos el coeficiente. El coeficiente no es algo que me lo van a dar, no, yo voy a tener que sacarlo, ¿sí? Yo como y utilizando todo eso, ¿no? Todo eso lo voy a tener, lo voy acomodando de esta forma, ¿sí?, que va a estar, que es la fórmula, ¿no?, para hallar el coeficiente.
¿Es largo? Sí, es cierto, ¿no? Ahora, voy a corroborar de que ese coeficiente siempre me dé entre menos 1 y 1. O sea, el campo de variación siempre es entre menos 1 y 1. Si me da mayor a eso o menor a menos 1, ¿sí? Fuera de ese rango, quiere decir que está mal. Algo hice mal. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos para qué sirve ese número. Ya dijimos cuál es el objetivo a grandes rasgos. ¿Sí? Pero veamos cómo sería la interpretación. ¿Cuál sería la interpretación? Como le había dicho, sí, el campo de variación sí, va desde menos 1 hasta 1, ¿no? Hacerlo en forma gráfica. ¿Sí? Y obviamente si va de menos 1 hasta 1, quiere decir que pasa por el 0. El 0 estaría en el medio, ¿no es cierto? Y ubicaríamos, ¿sí? Acá el menos 0,5, por ejemplo, ¿sí? La mitad entre menos 1 y 0, y el 0,5 entre 0 y 1. ¿Está bien? Eso sería, o sea que todo ese campo de variación, ahí está, puede darnos ese coeficiente. ¿Sí? Cualquiera de esos nos puede dar. Ahora, ¿sí? Si no da negativo, ¿sí? Perdón, positivo, la correlación es positiva o directa, lo cual significa que al aumentar una de las variables, ¿sí? También aumenta la otra. ¿Mm? O también nos puede dar negativo, ¿sí? Entre 0 y menos 1, entre menos 1 y 0. Si es negativo, se dice que es inverso, o sea, una aumenta, la otra disminuye, las variables, ¿sí? Bien, ese es el sentido, a eso llamamos sentido, sentido positivo, sentido negativo, ¿sí? Eso me da el coeficiente de Pearson, ¿sí? También, ¿sí? Nos va a decir, puede dar 1, ¿sí? En ese caso la correlación positiva es perfecta, cuando da una quiere decir que hay mucha relación, ¿sí? Bastante, y es perfecta la relación entre ambas variables, si no da 1. Pues recuerden que esto viene de aplicar XY. Entonces acá, si me da 1, está diciendo que la relación entre X y Y es perfecta y positiva. Si me da menos 1, también, si quiere, también, no es que no existe correlación, quiere decir que también la correlación sí es perfecta, pero negativa. ¿Sí? Existe una buena relación entre ellos, pero tan buena que es perfecta. ¿Sí? Pero negativa. Y 0, ¿puede darnos 0? Sí puede darnos 0. Enseguida nos vamos a dar si da 0. ¿Sí? Es cuando los puntos en el diagrama de dispersión están muy separados, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, si da 0, no existe nada, ningún tipo de relación. No hay relación entre ellos. ¿Sí? Por lo menos lineal. ¿Sí? Obviamente, eso también tengo que recalcar. Por una relación lineal no va a existir si R no da 0. ¿Sí? O se aproxima a 0, ¿no? Pero si da 0,0005, no es 0, sí, ya previamente es 0. Por lo tanto, no existe, no hay relación entre las dos variables. Puede darnos, por ejemplo, ¿sí? 0,5 o cerca de 0,5. En ese sentido, quiere decir que la relación es moderada. ¿Sí? Una relación moderada positiva, obviamente. O allá menos 0,5 también sería moderada, pero negativo. Si nos da entre 0 y 0,5, la correlación o relación es débil. Hay relación, pero muy débil, ¿sí? Relación débil sería, ¿sí? Es lo mismo si nos da negativo, entre 0 y menos 0,5 también. La relación sería débil. Y sería intensa o fuerte la relación si nos da más de 0,5 y 1, ¿sí? Si nos da 1, dijimos que ya es perfecta la relación, ¿sí? Y lo mismo en los negativos. La relación sería entre menos 1 y menos 0,5, la relación sería intensa también, pero negativa, ¿sí? ¿Está? Eso es la interpretación cuando aplicamos, digamos, esa fórmula y nos da un número.
ese número, como ya le dije, el campo de variación entre menos 1 y 1. Ahora, si me da entre menos 1 y 1, me fijo en dónde da. Y ahí voy a decir, bueno, acá la correlación entre las dos variables es débil, moderada, intensa, pero negativa o positiva. O si le da 1, la correlación es perfecta, ¿sí? No hay nada que decidir positiva. ¿Sí? Bien. De esa forma se mide, digamos, o se interpreta el coeficiente de correlación. ¿Sí? Bien. Luego tenemos otro coeficiente, el de determinación. El coeficiente de determinación, ¿sí? Lo que, o mejor dicho, es igual a la proporción de la variación total de los valores de la variable y, o la variable dependiente y, que puede explicarse por medio de la asociación, ¿sí?, de y con x. O sea, es la proporción de variación de x, que en realidad, en pocas palabras, depende de x. ¿Sí? Y la variación total de y, ¿sí?, que se puede explicar a través de la variación de x. Ese es el coeficiente de determinación. ¿Y cómo se halla? Eso es muy sencillo. Si tenemos r, solamente elevarlo al cuadrado, ¿sí?, con eso obtenemos el coeficiente de determinación. ¿Sí? Ese coeficiente de determinación, obviamente, cuando elevo al cuadrado, el campo de variación va a estar entre 0, ¿sí?, y 1. Nunca va a dar negativo, obviamente, porque elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando más me acerco al 0, quiere decir que si la proporción es menor, la proporción de variación de y, que se explica a través de x, es muy poco. ¿Sí? Cuando más se acerca al 1, ¿sí?, que varíe y va a depender bastante de la variable x. En ocasiones lo que hacemos es interpretarlo, ahí dice proporción, interpretarlo a través de porcentaje. Es decir, transformar eso en porcentaje, entonces podemos decir, bueno, y depende en un 100% de x. ¿Sí? O si nos da 0,5, quiere decir que 0,5 es el 50%. Quiere decir que y depende en un 50% de x. ¿Sí? La variabilidad de y va a depender en un 50% de la variable de x. Bueno, en nuestro caso era rendimiento académico, con coeficiente intelectual. ¿Sí? Si r cuadrado, o sea, el coeficiente de determinación me da 0,70, vamos a suponer, está queriendo decir que mi rendimiento, o el rendimiento en ese grupo, va a depender, ¿sí?, en un 70% del coeficiente intelectual. ¿Sí? En un 70%. No llega a un 100%, que quiere decir que no solamente va a depender, si solamente en un 70% depende del coeficiente intelectual, el rendimiento académico en este grupo, ¿sí?, ese 30 que falta depende de otras cosas. ¿Sí? Pero el rendimiento, su rendimiento del grupo, en un 70% depende. ¿Sí? Eso me indica el coeficiente de determinación. ¿Sí? Bueno. Tiene otro concepto también más estricto, pero como nosotros no entramos mucho en demostraciones, pero esa en realidad es la interpretación. ¿Sí? Bien. Ejemplos, ¿sí?, donde podemos analizar el análisis de correlación. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos rendimiento y decimos versus inteligencia. Bueno, se tomó varios alumnos, bueno, y ahí nos dio esa nube de dispersión. ¿Sí? Ese diagrama de dispersión, donde tenemos en X la inteligencia, ¿sí?, y en Y tenemos el rendimiento. ¿Sí? Bueno, como habíamos dicho, rendimiento es la dependiente, inteligencia es la independiente. Bueno, ahí en ese caso, fíjense casi cómo se van alineando los puntos, casi, ¿no? Podríamos decir también de que al aumentar la inteligencia, también
Fíjense acá el 10, acá este punto, por ejemplo, le corresponde 10. Y en rendimiento también 10, quiere decir que a mayor inteligencia, mayor rendimiento. Aparentemente esto quiere decir que es positiva la relación, aumenta uno, también aumenta la otra. ¿Sí? Este es un caso, ¿sí?, donde la relación, ¿sí?, es inversa. ¿Sí? Por ejemplo, errores versus tiempo. O sea, cuando a un cierto tiempo, ¿sí?, vamos a suponer un dictado, ¿sí?, un tipeo, tengo cierto tiempo para tipear un texto, ¿sí? Y veo que cuando menos es el tiempo, ¿sí?, menos el tiempo, más errores tengo, porque más estoy apresurado, ¿cierto? Entonces, menos tiempo, más errores. Más tiempo, menos errores. O sea, cuando más tiempo tengo, voy a cometer menos errores. ¿Sí? Bueno, en ese sentido, sí, la relación ya veo que es inversa. ¿Sí? Aumenta uno, disminuye el otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ese es un caso donde los diagramas de dispersión ya me van indicando algo. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, el último, fíjense que los puntos están bien dispersos, no se alinean, no se forman ningún tipo de una curva, si no se van acercando a una curva, de ninguna forma, no se ajusta a ninguna. ¿Sí? Entonces, en ese sentido no hay relación. Y además, fíjense que la variable que se toma, ¿sí?, inteligencia, ¿sí?, con estatura. ¿Sí? No sabemos que la inteligencia no depende de la estatura. Sí, digamos que se refutan, no tiene nada que ver que vos seas inteligente o que sea alto, bajo, mediano, ¿sí? Por eso, digamos que como que no existe relación ahí. En el primer caso, ¿sí?, el coeficiente de correlación, ¿sí?, nos dio 0,77, ¿sí?, el coeficiente de Pearson, que quiere decir que la da 0,77, ¿sí?, da más de 0,50, por lo tanto, la relación quiere decir que es intensa. ¿Sí? Existe una relación intensa entre ambas variables. ¿Sí? Positiva, obviamente. En el que sigue, la relación es negativa, también intensa. Hay relación entre errores y tiempo, pero una relación negativa, ¿sí?, donde vemos que es bastante intensa también. Y en el último, prácticamente dicen, el coeficiente da menos 0,03, bueno, casi ya es cero, ¿sí? O sea que realmente no existe relación entre ambos, ¿sí? Porque R da muy chico o muy cerca del cero, ¿sí? Con respecto al coeficiente de determinación, si a R lo elevo a 0,77 lo elevo al cuadrado, nos da 0,59. Quiere decir que en este caso el rendimiento depende un 59% de la inteligencia. O sea, que ande bien en este grupo, que ande bien o tenga un buen rendimiento, va a depender un 59, un 60% del coeficiente intelectual. Si lo otro que falta debe depender de otra cosa, pero un 60% depende de la inteligencia. En el que sigue, lo mismo, ¿sí? Que es 0, nos da 0,86 menos 0,86 lo elevo al cuadrado, nos da 0,74. Quiere decir que en un 74%, ¿sí?, los errores que cometo depende del tiempo. O sea, el tiempo que me dan para hacer, debe ser un dictado o algo, ¿no? Pero un 74% depende del tiempo. ¿Sí? Bueno, y en el último, ¿sí?, el coeficiente de determinación ya prácticamente da 0. 0, fíjense que es 0,00, o sea, 0. ¿Sí? Con lo cual que eso me indica que no existe, ¿sí?, dependencia entre la inteligencia y la estatura. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. No, bien. Muy bien. Ese es el análisis, fíjense, el análisis de correlación, que es lo que hicimos primero nosotros. El análisis de correlación,
¿sí? Lo que vimos, fíjense que consiste prácticamente en hallar un coeficiente. Ese coeficiente ya me va a decir todo, ¿sí? Me dice si existe relación, ¿sí? Qué intensidad y qué sentido. Por eso es importante ese coeficiente. Luego tengo el otro coeficiente que es de determinación, la cual me va a dar una idea de qué tanto la variable dependiente depende de la variable independiente, ¿sí? Como decía, el rendimiento académico no solamente depende como por ejemplo, el coeficiente intelectual. ¿Por qué no? Porque puedo ser muy bueno, muy inteligente, pero si no estudio, no me siento a estudiar, obviamente que mi rendimiento no va a ser bueno, ¿sí? Es decir, que en un porcentaje va a depender, en una cierta proporción, va a depender mi rendimiento de la inteligencia, ¿sí? Lo otro que falta va a depender de otras cosas, ¿sí? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando habla de coeficiente, hizo la recta usted. Sí. Lo que yo quiero saber es, se saca dos coeficientes, ¿por qué decía R igual y después decía abajo R al cuadrado? Como que había dos coeficientes, ahí me perdí. Hay dos coeficientes, ¿cierto? Mm, Tenés un coeficiente de acá, tenés un coeficiente, este es para el coeficiente R, ¿sí? Volvemos. Tenés dos coeficientes. Un coeficiente de correlación de Pearson, que es este, ¿no? R. ¿Sí? sí, profe. Bien, ese mide solamente la correlación entre ambos. Te va a decir la intensidad y el sentido de la relación. ¿Sí? ¿Sí? Y luego, ¿sí? Vamos a pasar de largo, que te da toda esta información, ¿sí? Te va a decir si es positiva, directa, si la intensidad es fuerte, si la relación es fuerte, débil, moderada. Hasta te puede decir si no existe relación, cuando te da cero, que ese es R. Luego, ¿sí? Viene el coeficiente de determinación. ¿Qué es lo único que hay que hacer? ¿Sí? Lo único que hay que hacer es a R elevarlo al cuadrado. Si lo que te dio hoy en R, lo elevas al cuadrado. Y ese te da otro coeficiente. Ese coeficiente, que siempre va a ser positivo, porque entre 0 y 1, ¿sí? Mide el porcentaje o la proporción de la variación, ¿sí? De la variable dependiente, ¿sí? Que se ve explicada por X, ¿sí? Es como decir, ¿qué porcentaje, comprenderlo, en qué porcentaje Y depende de X? ¿Sí? Cuando veo que existe relación, pero habría que ver qué tan grande Y depende de X. ¿Sí? Bueno, ese mide el coeficiente de determinación, o sea, R al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo tengo tengo los diagramas de dispersión, vamos a suponer este diagrama de dispersión. En ambos, en los tres, tengo que sacar el coeficiente de correlación de Pearson. Si me da positivo, me puede dar positivo o negativo, pero siempre me tiene que dar entre menos 1 y 1. Acá, por ejemplo, dio 0,77. Que si vos te fijas la tablita que recién hicimos, quiere decir que existe una relación intensa, ¿sí? Positiva e intensa. Sí, porque se Positiva saca luna. aumenta una, aumenta la otra, ¿sí? Y también de cada uno se saca el coeficiente de determinación, que me va a proporcionar, ¿sí? Un informe, una información muy importante. Me va a decir en qué porcentaje, ¿sí? La variable dependiente depende de la variable independiente, ¿sí? Bueno, acá saqué con un 60-59%, el rendimiento está dependiendo de la inteligencia. O sea, de que ande bien o mal, en un 60% depende de mi inteligencia. ¿Sí? Ahora sí, profe, entendí. Ah, bien. Gracias. Bueno, por eso cada uno tiene los dos coeficientes. Y eso hasta ahí forma parte de lo que se llama análisis de correlación.
Ahora entramos en el análisis de regresión. ¿Sí? El análisis de regresión, ¿sí? Como vimos al principio, es útil para saber la forma de la regresión, ¿sí? Y la forma, sí, la forma y la tendencia que tiene. Nosotros la forma que vamos a hacer es solamente la lineal, o sea, vamos a ver el análisis de regresión lineal, ¿sí? Y también me permite, este análisis me va a permitir, o este elemento, esta herramienta me va a permitir hallar el valor de una de las variables conociendo la otra, ¿sí? O sea, porque hay, por ejemplo, casos en que voy a saber el valor de X, pero no sé el valor de Y, ¿sí? Como que me dice, bueno, viene un alumno nuevo y se suma al grupo, ¿sí? Y tiene una inteligencia de tanto, de 8, ¿sí? Pues se mide de 1 hasta el 10, ¿no? Tiene de 8. ¿Va a tener un buen rendimiento? ¿Quién me va a decir eso? Y me va a decir el análisis de regresión, ¿sí? Me va a decir, me va a sacar la otra variable, ¿sí? Eso me permite el análisis de regresión. Bueno, vamos ya y vemos qué consiste. Tenemos el diagrama de dispersión, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo que al principio habíamos hecho el diagrama de dispersión, ¿sí? Todos los puntos, ¿sí? Todos estos puntos. Nuestro análisis de regresión siempre es lineal, ¿sí? O sea que nos interesa, ¿sí? Cuando en un diagrama de dispersión los puntos se alinean de alguna forma o intenta alinearse, ¿sí? Como en este caso. Si se intenta alinearse, o sea, quiere decir que se va acercando, ¿sí? De alguna u otra forma a una recta aproximada, ¿no es cierto? ¿Sí? No es la ideal, pero imposible también que una recta pase por todos los puntos, pero la mayoría están cerca de ese punto. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Ahí podemos ver, ¿sí? Que esa recta, la cual se aproxima a esos puntos, nosotros sabemos que tiene una fórmula. Tiene lo que llamamos una función lineal, la que corresponde, ¿sí? Una fórmula como esa. Donde y es la variable y, la que conocemos, que en este caso sería lo que está sobre el eje y, ¿sí? En nuestro caso sería como el coeficiente intelectual, el rendimiento, perdón, ¿sí? Y x sería el coeficiente intelectual. Bueno, esa fórmula, ¿sí? Esa fórmula que ahora saqué y lo vuelvo a colocar, esa, ¿sí? Es la fórmula del análisis de regresión lineal, la que resulta. Entonces, tenemos que encontrar esa recta. Esa fórmula es la recta que está ahí, ¿sí? Y eso tenemos que encontrar. Lo que está marcado en rojo es lo que yo tengo que encontrar, o sea, A y B, ¿sí? Donde, si lo puse acá, donde A lo llamamos, voy a volver, pero no sé si lo puse por ahí, si lo puse está bien. Donde A, ¿sí? En la ordenada al origen, ¿sí? Que sería esta distancia, o acá donde corta al eje y B es la pendiente, ¿sí? La inclinación que tiene la recta, ¿sí? En este caso, la inclinación que tiene es esta, a lo mejor la recta puede tener una inclinación más pronunciada, o menos, ¿sí? Pero eso me va a indicar B, qué tipo de inclinación tiene, que sería la pendiente. A sería entonces la ordenada al origen, que sería este valor acá, ¿sí? Y B sería la pendiente de la recta. ¿Sí? Bueno. Y hay que encontrar ¿sí? Hay que hallar esa recta, ¿sí? La ecuación de esa recta. Bueno. Entonces dijimos, A sería
en la pendiente, o sea, la distancia desde el 0 hasta donde corta el eje Y, ¿sí? Sería el punto de intersección del eje Y con la recta, ¿no? La recta de regresión. ¿Está? Entonces, A es la ordenada del origen, o sea, la intersección de la recta con el eje Y B es la pendiente de la recta, ¿sí? La inclinación de la recta, ¿sí? Que se mide en números. Bien. Las Profe, ¿puede relaciones... volver un momentito al otro, por favor? Ahí. Gracias. Sí, sí, gracias. Voy a copiar un ratito. Bueno. Gracias, profe. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la relación entre las variables ya vimos que puede ser directa o inversa. Si la relación es directa, ¿sí? La pendiente de la recta tendría esa forma. Se dice que tiene una pendiente positiva, ¿sí? Si la relación es inversa, que ya vimos cuando es inversa, ¿sí? La pendiente en la recta sería negativa, ¿sí? Como tiene ahí como se describe en la segunda imagen, ¿sí? O sea, puede ser directa, ¿sí? O puede ser inversa. Si es directa, la pendiente me tiene que dar positiva, o sea, me tiene que dar un número positivo. Recuerden que la pendiente lo llamamos B, ¿sí? ¿Está? Y la ordenada del origen A. Bueno, B tendría que ser positivo. Si es positivo, sería la relación directa. Si me da negativo, sería una relación inversa. ¿Cómo estimamos, cómo sacamos el modelo? Pues el modelo o la recta que se ajusta, ¿sí? Esos puntos en forma lineal es Y igual a X más B, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que llegar a esta forma, ¿sí? ¿Y cómo estimamos ese modelo? ¿Cómo se saca ese modelo? ¿Sí? Tenemos que hallar el valor de A y de B. ¿Sí? La técnica que nos permite obtener esos parámetros se denomina ajustamiento, ¿sí? O sea, para encontrar A y B se denomina ajustamiento. También A y B se llaman parámetros, ¿sí? Uno es por el método libre, ¿sí? Una manera de encontrar esa recta es por el método libre. ¿En qué consiste el método libre? El método libre consiste en que hago el diagrama de dispersión, si hacemos el diagrama de dispersión, con los puntos, todo, ¿no? ¿Sí? Y más o menos, ¿sí? Nos va diciendo y observando que los puntos se quieren ir alineando de alguna forma, ¿sí? O le están dando un sentido ya a la relación, ¿sí? Entonces el método libre consiste en trazar una recta, suponemos esta, ¿sí? Que se acerque o que pase por la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Y que corte al eje Y. Este sería uno, por ejemplo. Uno mira así, pues se llama método libre. Uno traza la recta como crea conveniente. Bueno, ese sería uno. O también puede ser esta, ¿sí? O también puede ser esta, ¿sí? Cualquiera de las tres, o puede haber más, ¿sí? O sea, voy a tener muchas rectas, pero yo tengo que encontrar una sola, una que se ajuste, ¿sí? A dicho caso, que se aproxime y de alguna forma me sea útil para todos los puntos, ¿sí? En ese caso, puede o no ser útil, ¿sí? Pero ese es un método, por eso se llama método libre. Cada uno dibuja y después halla la ecuación, ¿sí?
El otro método es el método de los mínimos cuadrados, que es el que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Bueno, el método de los mínimos cuadrados, ¿sí?, consiste en se utiliza para ajustar, ¿sí?, ese método, una recta a los datos de la muestra, ¿sí?, que ya hemos puesto en el diagrama de dispersión. ¿Sí? Para eso se utilizaría ese método. También es útil para determinar la recta que mejor se ajusta a los datos, ¿sí?, que más se acerca, ¿sí?, este método de los mínimos cuadrados. La recta de regresión que se calculada a partir de los datos muestrales se llama recta de regresión estimada o línea de regresión muestral. ¿Sí? Esa recta que encuentro se lo llama de esa forma, recta de regresión, ¿sí?, estimada o línea de regresión muestral. Bien. ¿Y en qué consiste eso? A ver. Sí, hoy teníamos el caso de, si tengo los puntos y trazo esa recta, ¿no? Suponemos que esa sería la recta ideal, ¿no? Sería, a ver si tengo acá, la recta que estoy buscando, igual a más bx. ¿Sí? Sobre esa recta hay un punto, ¿sí?, que le llamamos punto o la i, ¿sí?, o el dato, el punto calculado, ¿sí? Y tenemos el punto observado. Entre el punto observado y el calculado existe una distancia, ¿sí? La idea de este método es, ¿sí?, para cada punto obviamente tengo un punto observado y el calculado, que es el que cae sobre la recta, ¿sí? Hay una distancia entre ellos. Esa distancia se busca que sea mínima. Entonces este método se propone hacer mínimo la sumatoria de toda la distancia, ¿sí?, la distancia de todos los puntos, elevado al cuadrado de cada valor observado y el calculado. ¿Sí? O sea, elevado al cuadrado esa distancia entre el valor observado y el calculado. Y esa distancia debe ser mínima. ¿Sí? Por eso se llama el método de los mínimos cuadrados. Con esa idea, ¿sí?, se llega o se buscan los parámetros A y B. ¿Sí? Bien, eso solamente para saber en qué consiste este método de los mínimos cuadrados, no que lo vamos a usar nosotros, ¿sí?, porque hay que demostrarlo, ¿sí? Pero eso se hace para hallar, obviamente, la fórmula para hallar los parámetros, ¿sí?, A y B. Entonces, ¿sí?, entonces tenemos ¿sí?, que queremos obtener esa fórmula, ¿sí?, ese modelo estimado de la recta, donde A y B son parámetros. A es la ordenada del origen y B la pendiente. Entonces, tenemos n datos, ¿sí?, n par de datos, ¿sí?, como hoy tenemos, de esta forma, ¿no? ¿Sí? Esto ya tenemos. Y además, cuando ya vimos el análisis de correlación, ya esos datos teníamos. Bueno, hoy dijimos que le agrego esto, ¿sí?, lo mismo, ¿sí?, si en realidad ya lo hice en el análisis de correlación, de acá no hace falta ya lo uso que tengo, ¿no? Pero sí o sí tengo que tener esta tabla, ¿no? De la misma forma que teníamos hoy, ¿sí? Una vez que tengo esto, obtengo B. ¿Cómo se obtiene B? ¿B qué sería? B es la pendiente de la recta, ¿sí? ¿Cómo obtengo B? B se obtiene de la siguiente manera. Es la división entre n por la suma de x por y menos la suma de x por la suma de y. O sea, es similar a lo que
al de el coeficiente R, o sea, es igualito el numerador. ¿Sí? Si yo lo puedo copiar, lo utilizo acá, lo mismo. ¿Sí? Eso dividido, ¿sí? N por la sumatoria de las X al cuadrado menos, ¿sí? La sumatoria de X al cuadrado. Con eso obtengo B. ¿Sí? Recuerden que siempre todo eso eso está, lo tenemos acá ya calculado. Entonces lo que tengo que hacer solamente es reemplazarlo. Con eso obtengo B. ¿Qué es B? La pendiente de la recta. Ya tengo B. Ahora me falta hallar A. A se obtiene, ¿sí? Tomando la media de I, ¿sí? En realidad, a ver, nosotros ya tenemos, ahora voy a escribir, tenemos que I es igual a A más BX, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que eso ya tenemos B, porque, y acá ya está B, ya lo hallamos, ¿sí? Entonces hay que despejar B, perdón, hay que despejar A, porque A el que yo no tengo, entonces A queda solito A, y me va a quedar I, y esto todo paso, ¿sí? Restando así, ¿sí? Por eso tengo esta fórmula. Ahora, las I hay un montón, hay 10 I, hay 10 datos sobre I, y hay 10 datos sobre X, ¿sí? ¿Cuál voy a tomar? En especial ninguna de estas. Lo que voy a calcular es la media de X, de Y y la media de X. Y eso voy a utilizar acá, por eso tienen esta fórmula, ¿sí? Tengo la media de X, sumo todo dividido por 10, y la media de Y sumo todo dividido por 10, ¿sí? Y de esa manera obtengo la pendiente y la ordenada, la original. O sea que con eso ya llegué a cuál es A y cuál es B. Fíjense que es fundamental el cuadrito que yo tengo, donde ya hice todo. Profe, es decir que las medias, en estos casos no se utiliza fórmula, o sea, se hace solamente con la mitad de la suma de X, digamos. No. No tenés que, fíjate que acá hiciste la suma de la X, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Pues esa suma, ¿cómo tenés la media de X? La media de X, tenés que tomar esa suma de las X, como dice el concepto, la media, el promedio de la suma de X dividido N. claro, por eso. Entonces se utiliza la fórmula de la media, digamos, para sacar Eh, la media del... es, Ah, bien, exactamente. bien, entendido. Igual que la media de ahí también, ¿sí? La media Claro, de ahí, o sea, se utiliza la misma fórmula de la media, digamos. exacto. Así es. ¿Está? Con eso obtengo A y B, que son los parámetros que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Bueno. Una vez que tengo eso, ¿sí? Borro esto. Acá está. Bueno. Una vez que tengo esto, A y B ya, ¿sí? ¿Cómo voy a interpretar eso? ¿No? Pues ya tengo la recta, ya está. ¿Sí? Ya tengo la ecuación. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? A y B. Volvamos al diagrama de dispersión. Tengo un diagrama de dispersión, ¿sí? Y ya encontré la recta. Y esa recta tiene, obviamente, como fórmula o ecuación I igual a más BX. ¿Sí? ¿Qué sería A? A es el valor de I, es el valor de la variable independiente. Ahí es donde está marcando la flechita, ¿sí? Ese sería A. Es el valor de I cuando X vale 0. ¿Sí? Cuando la variable independiente es 0, ¿sí? Y sería igual a, o sea, A sería ese valor. ¿Está? Es como decir, vamos a suponer, decíamos rendimiento acá abajo y coeficiente intelectual acá arriba. No, al revés. Rendimiento acá en I
y coeficiente intelectual acá abajo. O sea, si mi coeficiente intelectual es bajo, es 0, ¿sí? Mi rendimiento sería 2. ¿Sí? Así sería. Es cruda, pero así. O sea, porque esto es muy matemático, por eso son cosas por ahí que no se cumplen, pero como dice, yo lo que encontré en la recta de regresión estimativa, ¿sí? Algo que me va a llevar a algo estimativo. ¿Sí? Bueno, ese Profe, sería entonces, ¿no? Sí, ¿qué sería eso que señaló recién? Porque la verdad que no entendí. Eso que puso A en la flechita roja, ¿qué es eso? sí, ese punto en la intersección de la recta, ¿sí? La Sí, intersección de la recta ajá. con el eje Y, eso es A. ¿Sí? Ah, con esa línea roja que usted hizo ahí y la intersección de la I, ese es el punto A. Está el Claro, parámetro A. claro, la línea roja es la recta que encontré. ¿Cómo encontré? Ah, Y la ah, fórmula, ¿sí? Es sí, sí, sí. encontrar, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Ahí, a ver. Yo tengo esa nube, esa tengo. Ahora, yo recién encontré, ¿sí? El valor de A y el valor de B. Con ese valor de A y de B, ¿sí? Me va a dar la recta, ¿sí? Grafico la recta. O encontré la recta que estoy buscando, el modelo, ¿sí? El modelo estimativo, que es esa. Ahora, ¿cómo interpreto A? ¿Qué sería A? A, ¿sí? Sería la intersección, el punto de intersección de esa recta con el eje Y, ¿sí? Eso sería A. En nuestro contexto sería el valor de Y de la variable dependiente cuando X vale 0, ¿sí? Eso cuando X vale 0, Y vale A, ¿sí? ¿Está? Es lo que llamamos ordenada al origen. O sea, es el valor de Y cuando X vale 0. Eso le decía, supongamos que o en nuestro ejemplo, X dijimos que es rendimiento. No, perdón, coeficiente No, intelectual. coeficiente. ¿Sí? Coeficiente intelectual. Supongamos que acá es coeficiente intelectual o inteligencia. ¿Sí? Y acá Y es rendimiento. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? O sea, esta es la recta ideal, ¿no es cierto? La estimativa, pero la que nos dio. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando el coeficiente intelectual es 0, ¿sí? ¿El rendimiento cuánto es? ¿Sí? El rendimiento es 2. Eso está diciendo. ¿Sí? Por eso dice, es el valor de Y cuando X vale 0. ¿Sí? Bueno. Con eso es la interpretación. Ahora, eso es A. ¿Qué sería B? ¿Sí? ¿Qué nos indica B? ¿Sí? Bueno, ¿qué nos indicaría B? Aquí lo que voy a sacar este. Ahí está. Bueno, B, ¿sí? Fíjense, voy a tomar una unidad, no, una unidad voy a tomar, una unidad de acá abajo, ¿sí? La variable X, voy a tomar del 5 al 6 que ahí hay, ¿sí? Una unidad acá, una unidad. En otro caso sería, si hoy decíamos, bueno, esto era eh, coeficiente intelectual 1 acá, tomo una unidad, ¿sí? ¿Sí? Y trazo es. Trazo para en realidad para, no, es que ustedes no lo van a hacer, solamente para explicarle qué me indica B. Bueno, del 5 al 6 hay una unidad, lo que está marcado en azul. ¿Sí? Cuando aumento del 5 al 6, o sea, aumento 1, la X, ¿sí? Pues la X es el que aumentó, ¿sí? Y aumentó eso, aumentó esto, ¿sí? Bueno, eso que aumentó Y, cuando aumenté una unidad en X,
y aumentó en eso ni que es muy chico, ¿sí? Pero es lo que aumentó y cuando X aumentó una unidad, ¿sí? Eso que aumentó, eso sería B, ¿sí? B sería, gráficamente, es lo que es la variación de B, ¿sí? Cuando X varía una unidad, ¿sí? O sea que si me da 5, quiere decir que o cuando X aumentó 1 y aumentó 5, ¿sí? Si vamos a un ejemplo, coeficiente intelectual sería X y rendimiento Y. Cuando mi coeficiente intelectual aumenta 1, ¿sí? Aumentó tanto mi rendimiento, ¿sí? Eso me indica B, ¿sí? Lo que aumenta la variable dependiente cuando Y, la variable independiente, aumenta una unidad, ¿sí? Esa es la interpretación, ¿sí? Bien. Profe, ¿me puedes decir de nuevo Sí. lo que aumenta la variable? ¿Cómo dijo? Ahí está. O sea, la A interpretación. es el valor de la variable sí. A es el valor de la variable dependiente y cuando la variable dependiente X es igual a 0. Eso es A, ¿sí? B es la variación de la variable dependiente y cuando la variable independiente X varía una unidad. Esa es la pendiente. Esa información nos da, ¿sí? Eso nos aporta, digamos, ¿sí? La regresión lineal o la recta de regresión. ¿Está? Y lo otro que aporta, que puse ahí al final, la recta de ajuste, la recta de regresión, la que encontramos, y igual a A más BX, nos permite estimar el valor de una de las variables conociendo la otra, ¿sí? Si sé X, puedo hallar Y, o si sé Y, puedo hallar X, ¿sí? Eso me permite la recta de regresión o la recta de ajuste. Un ejemplo, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo. Bien rápido, tal vez ustedes lo van a ver más en la práctica también, ¿sí? Vamos a suponer que un organismo operador de agua en un municipio quiere conocer la relación entre el consumo mensual domiciliario de agua y el tamaño de las familias, ¿sí? Es decir, quiere saber si cuando más son en la familia, más se consume agua o menos, sí, eso quiere saber. Toma una muestra de 10 familias elegidas al azar, ¿sí? Y encuentra los siguientes datos, ¿sí? O sea, toma 10, ¿sí? 10 familias y le pregunta eso, ¿no? ¿Cuántos son en la familia? ¿Sí? Y cuánto es el consumo, ¿sí? De agua. El consumo de agua se mide no en litros, se mide en metros cúbicos de agua, ¿no? Que sería como un recipiente de 1 metro por 1 metro, un recipiente grande, ¿sí? Y tenemos esos datos, ¿sí? Si la familia son 2, ¿sí? Se gasta 65 metros cúbicos, ¿sí? Si son 7, tanto, y así va, ¿no? O sea, tengo los datos de 10 familias. Ahí puedo ver prácticamente a grandes rasgos, ¿sí? Cómo aumenta uno y qué pasa con el otro, ¿no? Aparentemente igual, aumenta el tamaño de la familia, aparentemente también aumenta el gasto de agua, ¿no es cierto? Lo que consume. ¿No? No hay mucho que decir, ¿no? Realmente tenemos que ver qué tan intensa sería dicha relación. ¿No?
Bueno, una vez que tengo eso, lo que hago es la suma, ¿sí? Yo capaz lo voy a hacer así o te voy a dar en la parte práctica, ¿no? Sumo las X, sumo la Y, ¿sí? Como vimos anteriormente que vamos a necesitar eso. Luego le agrego columnas, ¿sí? Saco las X al cuadrado, ¿sí? Y sumo también, saco las Y al cuadrado, sumo las Y al cuadrado, saco la columna de las X por Y, luego sumo también, ¿sí? Y después hallo, fíjense que la suma de las X acá, voy a contar que acá, la suma de las X, ¿sí? Da 1003. Sí, eso tengo que elevar al cuadrado otra vez, ¿no? Tengo que elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado, 1003 da casi 1.000.000, ¿no es cierto? Bueno, no sé si me pasó un mérito, pero creo que da 100.000. Si después elevo también al cuadrado la y al cuadrado, o sea, 59 al cuadrado, que me da 3.481. ¿Sí? Bueno, tengo todo preparado los datos, ¿no? Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Y resolverlo, ¿sí? En este caso, ¿sí? En este ejemplo, R da igual a 0,84. ¿Sí? En nuestro gráfico, ¿sí? ¿Qué pasaría con 0,84? El 0,84, si yo me voy un poquito más atrás, ¿sí? Voy a ir un poquito más atrás, en nuestro gráfico de cuando medimos la intensidad, ¿sí? Acá, Sería positivo. claro, muy bien, positivo. ¿Sí? Esta es como habíamos analizado, ¿no es cierto? 0,84 nos da, vamos a poner por acá, ¿no es cierto? La mitad es 0,75, vamos a suponer acá. Bueno, está en la zona, ¿sí? Con respecto a la intensidad, está en la zona de intensa, ¿sí? O fuerte, ¿sí? Y está en la zona positiva, ¿no? Por lo tanto, la correlación entre ellos es intensa y positiva, ¿sí? Quiere decir que al aumentar uno, ¿sí? Al aumentar en este caso el tamaño de la familia, aumenta también el consumo, ¿sí? Disminuye, obviamente va a disminuir, ¿sí? Bueno, eso quiere decir, y da 0,84, o sea, obviamente, sí, es una buena relación, ¿sí? Entre ambos. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro, ¿sí? Profe, donde dice tamaño de familia, ¿se refiere con los números que tiene a la cantidad de integrantes? Claro, claro. Bien. Bueno, porque ahí se tiran para la multiplicación. Bien. Entonces, vamos a traer nuestro ejemplo, ¿sí? Bueno, dijimos, repito, ¿no? Cuadrito, que ya me lo van a dar, sumo la X, sumo la Y, agrego la tabla que corresponde a X cuadrado, ¿sí? Sumo la X cuadrado, la tabla de las Y al cuadrado, sumo la Y al cuadrado, la columna de las X por Y, también, una vez que tengo todo, sumo, ¿sí? Y ya lo tengo. Hallo el cuadrado de la suma de X y el cuadrado de la suma de X. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. ¿Los datos así agrupados nos van a dar ustedes o nosotros tenemos que organizarlos? Me refiero a Y y a X. Sí, no. No, el cuadro ya lo van a dar así. Ah, bien. Sí. Bien, en eso dijimos que aplicando la fórmula 0,84. Ya dijimos cuánto. Y R cuadrado lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado 0,84. ¿Sí? Lo elevo al cuadrado. O sea, 0,84 por 0,84, a mí me dio 0,70. ¿Sí? ¿Cómo interpreto eso?
y lo voy a pasar a porcentaje, voy a una proporción. Proporción es lo mismo que porcentaje. Proporción significa parte, fracción, parte de algo. Y porcentaje también me da una parte. Entonces, 0,70 es lo mismo que decir 70%. Bueno, ¿qué habíamos dicho? Que mide la variabilidad de y con respecto a x. Es decir, el 70%, ¿sí? O mejor dicho, el consumo de agua, ¿sí? Que la variable es dependiente, va a depender en un 70% del tamaño de la familia. ¿Sí? ¿Está? El consumo de agua, de que aumente o disminuya el consumo, va a depender del tamaño de la familia. O sea, cuando es más grande o más chico. Es que es obvio que pasa eso. Pero depende, fíjense, en un 70%, no un 100%. 70%, es decir, lo que falta ahí depende de otras cosas. O sea, del consumo de agua, uno consuma bastante, no depende tanto del tamaño de la familia, depende de otras cosas. ¿Sí? Pero en un 70% depende del tamaño. ¿Sí? Eso quiere decir. O Bien. sea, y depende un 70% de X, ¿así? Exacto, sí. Sí, Ah, sí. bien. Y lo contextualizás. O sea, contextualizarlo en el caso. En este caso, ¿qué es I? Metro cúbico de agua consumida. ¿Qué Ah, es claro. X? Tamaño, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, y con respecto al ejemplo, ¿qué pasa con la regresión lineal? El análisis de regresión lineal, ¿cómo quedaría la recta? Bueno, hay que hallar B, ¿sí? Que tiene la fórmula, ya vimos cuáles son, ya sacamos las columnas, ¿sí? Bueno, en ese caso nos dio 10,64, o sea que la pendiente, o sea B, es 10,64. De ahí utilizo esta fórmula para hallar A, que es la media de I menos B por la media de X. ¿Sí? La media de I da 10,3 y la media de B, ¿sí? La media de X, perdón, ¿sí? Da 5,9. ¿Sí? Bueno, resuelvo esto y eso me da que A es igual a 37,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula? Mi fórmula o la recta de regresión queda I igual a 37,5 más 10,64. O sea, la pendiente es 10,64 y la ordenada al origen es 37,5. ¿Cómo graficamos eso? En la nube de dispersión, que ya lo voy a tener, este es el caso para nuestro ejemplo, que es lo que tuvimos recién, o sea, consumo de agua de acuerdo a la cantidad de familia, veíamos que cuando más grande la familia, más consumo hay. ¿Sí? Y esto, los puntos me están diciendo eso. ¿Sí? ¿Cómo trazo la recta? La recta se traza de la siguiente manera. Primero marco el punto 37,5 en I. O sea, marco A. ¿Sí? Marco este. ¿Sí? ¿En dónde? En I. ¿Sí? Porque ese es A donde corta la recta del eje Y. Bueno, ahí cortaría, ¿no? Ahí ya lo marqué. Profe, para hacer I utilizó una escala, ¿no? No aplicó los números de I, digamos, directamente, Sí, ¿no sí, es sí. cierto? Sí, no, Bien, una escala, sí, una escala. Y vos después le vas acomodando, ¿sí? Puede bien, hacer bien, una bien, escala, hay una escala de 20 o puede hacer una escala de 10, como quieras. bien. Vos después estimativamente le vas colocando, ¿sí? Ujú. Bien. Luego, bueno, marco ese punto, ¿sí? Muy importante, que es A. Después marco, un momentito, marco el otro, un punto donde voy a utilizar las medias. Fíjense que la media de X, ¿sí? La media de X, acá lo marco, ¿sí? Acá al costado es 5,9. 5,9 estaría por acá, ¿sí? En X, pues recuerden que esto es X. Acá estaría 5,9. Y la media de I es 100,3, o sea, es 100. ¿Sí? Acá es 100. ¿Sí? Esta es la media de I.
acá está la media de Y y acá está la media de, X, ¿sí? Bueno, con línea de puntos trato de que intercepten, donde interceptan, ahí, ¿sí? Ahí voy a marcar un punto, ¿sí? Así me marca, ahí, ¿no? Marco un punto. Tengo este punto que recién marqué por la media de X y la media de Y, y este punto, ¿sí? Este es donde corta el eje, donde corta la recta con el eje Y, o sea, es valor de A. ¿Sí? Una vez que tengo todos los puntos, trazo, ¿sí? La recta que unan esos dos puntos que marqué. Y me da esa recta, ¿sí? Esa es la recta de regresión, ese es el modelo a utilizar, ¿sí? Esa recta donde su fórmula es esta, ¿sí? Bueno, y ahí interpreto, ¿no? ¿Qué voy a interpretar? 37,5, ¿qué sería? Y es el valor de, ese es 0 cuando, ¿quién es de todo? Cuando la cantidad de familia es 0, igual hay consumo. ¿Cuánto el consumo? Es 37,5. ¿Sí? Igual hay consumo. Por eso es alto también el consumo. ¿No? Igual hay consumo cuando no hay integrantes en el grupo familiar, ¿no? Igual hay consumo. Que es 37,5. Y la pendiente, ¿sí? ¿Sí? 10,64, ¿qué me va a indicar en este caso? Me va a indicar que cada un miembro de la familia, ¿sí? Uno, aumenta el consumo de agua en metros cúbicos, aumenta 10. ¿Sí? Bueno, este, ¿no? Este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la pendiente? Cuando los integrantes de la familia aumenta 1, ¿sí? Aumenta 1, el consumo de agua aumenta 10 ¿qué? 10 metros cúbicos. Este es 10 metros cúbicos. Cuando esto aumenta una unidad, o sea, del 6 al 5. Cuando aumenta una persona, ¿sí? El agua, el consumo aumenta de 10 metros cúbicos. ¿Sí? Y así vamos, ¿no? Bueno, esa es la interpretación de B. Y de A ya dijimos cuál es. ¿Está? Bueno. Bueno, esto es el análisis de correlación y de regresión, ¿sí? Entonces, yendo acá al principio, ¿sí? Para volver a reiterar algunos conceptos y para que quede claro, ¿sí? Entonces, en el análisis de la relación entre dos variables, ¿sí? Es de dos tipos de análisis, que es lo que hicimos. Uno es de análisis de correlación, que es justamente lo que indiqué, de hallar el coeficiente de correlación de Pearson, o sea, R, y el coeficiente de determinación. El coeficiente de correlación R me va a indicar, ¿sí? O el objetivo es que me dé la intensidad de la relación, si existe relación, la intensidad de la relación, ¿sí? Y el sentido, ¿sí? El análisis de regresión, en cambio, me da la forma y la tendencia que tiene, ¿no? Y también me permite encontrar el valor de una variable conociendo la otra, ¿sí? Ese es el objetivo del análisis de regresión. Bueno, esas dos cosas, si esos dos análisis se realizan, obviamente, sobre dos variables. Esas dos variables, yo lo tengo que conocer y lo tengo que extraer de una muestra, me lo van a dar, obviamente, y comienzo a analizar. Se analiza a través de los coeficientes, en el caso del análisis de correlación, y el análisis de regresión se analiza a partir de los parámetros, ¿sí? de la recta de ajuste o de la línea de ajuste.
¿sí? Bien. Bueno, chicos, sí, esto es lo que van a hacer ustedes, y van a practicar seguramente si lo que lo están haciendo, ¿sí? La intención, el objetivo, como le dije, es sobre todo detectar si existe relación entre dos variables, que algunas veces creemos que todo par de variables ya sí o sí están relacionadas de alguna forma. Y algunas veces no es así. Y lo primero que hace el análisis de correlación es determinar si existe relación, ¿sí? Luego vamos a la intensidad del sentido. ¿Está? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Profe, ¿esto entra en el parcial, este tema? Hasta acá. Que yo sepa, hasta acá. Bien, bien, bien. ¿Está? Pero tienen que practicar. ¿Sí? Porque fíjense que tiene una formulita que tienen que sacar, ¿sí? R cuadrado, la recta, graficar la recta, interpretarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Bien. otra consulta. ¿Para el parcial se podrá utilizar la calculadora? Sí, 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 obviamente, sí. Ok. Sí. Eso es fundamental, ¿sí? Porque a eso no nos interesa como si saben calcular o no saben calcular, nos interesa es si saben los métodos, saben interpretar, ¿sí? Sobre todo interpretar. No estamos para evaluar si saben calcular, ¿no? Pues supongo que saben calculadora, sí, en Excel también calcula bastante bien, ¿sí? Y algunas cosas. Si alguien, ojalá tuviéramos tiempo de explicar un poquito más, pero los tiempos van muy rápido y nosotros también tenemos que terminar. En Excel existe, sí, formas como calcular, por ejemplo, ¿no? Y lo hace solo, usted lo carga nomás los datos y se pueden sacar, ¿no? Te saca el promedio, te saca la suma, te saca, ¿sí? Todo lo que necesitas. Lo único es saber trabajar en Excel, ¿sí? Porque Excel tiene por ahí su vueltita, ¿no? ¿Está? Este es un ejemplo del caso, fíjense, de la familia, ¿sí? No sé si usted también lo ve. Sí, también. El caso de la familia, y bueno, los cálculos, fíjense cómo se hace. Mucho más rápido, sí, con respecto a los cálculos, si lo hago en Excel, ¿sí? Nos calcula R, nos calcula hasta R, a ver, R, ¿dónde está acá? ¿Qué es esto? Sí, este, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en la entrada acá de Excel, dice coeficiente de correlación, ¿no? Me halla solo, coeficiente de correlación, es porque la fórmula ya lo tiene incorporado. Haya A, haya B, todo. Claro, configuró la celda de Excel para que le dé los resultados configurando con cada de las otras celdas. Exactamente. Y lo busco acá en Profe, yo le había fórmula, sí. preguntado al profe de práctica si podíamos utilizar Excel y nos dijo que para algunas cosas sí, pero para otras cosas no nos iba a servir. O sea que si manejamos bien, obviamente sí, pero si no, no. Que tratemos de aprender, digamos, bien la fórmula. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Aprender la fórmula porque ahí no va. Lo que pasa es que la fórmula te lleva a interpretar. ¿Sí? Si vos Claro, o calculas sea, todo así, lo ¿no? que sea cálculos auxiliares lo tenemos que hacer en una hoja, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. O sea, el día de mañana ya no hace falta que ustedes pues ya lo saben de dónde sale la fórmula, porque Excel lo tienen porque debe estar programado con la fórmula, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que saber de dónde sale, ¿sí? Obviamente que, fíjense que valor de R, bueno, acá no da nomás y uno no sabe dónde sale. Y sale justamente de operar con XY, ¿sí? Son la base. ¿Está? Muy bien, chicos. Nos vemos. Éxitos. Profe, ¿nos va a tomar asistencia, captura de pantalla de los presentes? Que tomé, pero voy a verificar mientras hoy. Bueno, yo Esperen ahorita. No se vayan, no se vayan. pausa ya la grabación, profe, para guardarla. Bueno, sí, toma, no se vayan nomás, ¿sí?